Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad que es un lujo y un placer estar acá. Y bueno, la idea de esto es presentarle un poco el resultado de lo que surge de entre charlas, ¿no? Y la idea que tenemos nosotros acá en Tucumán, desde el Centro Filatélico, ¿no? De no solamente hacer filatelia, sino también pensar la filatelia. Es algo que abordamos bastante seguido. Y la idea de esta charla surge también, o tiene como base, un libro que, perdón, que se llama Composición Filatélica, en el cual se abordan diferentes aspectos que yo trato de sistematizar en función de mi experiencia como compositor, ¿sí? Y bueno, esto tiene muchísimas aristas, no es complejo, pero también tiene sus particularidades y cada uno, a partir de esto, ¿no? Puede darle la profundidad que desee. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría empezar a hacer analogías, ¿no? Entre lo que es la filatelia y el oficio del compositor y la diferencia que hay entre un compositor y un músico, ¿bien? Como primera diferencia básica, yo podría decirles, ¿no? Que un compositor problematiza y un músico resuelve. ¿Qué quiere decir esto? Que un creador, ya sea un compositor de música o un escritor, crea su propia lógica en lo que hace, ¿sí? Crea sus propias cárceles, sus propias normas, de las cuales uno puede eh, seguir o bien puede irse según las conveniencias, ¿sí? La propuesta mía es cómo pensamos nosotros la filatelia. ¿La problematizamos, la pensamos o bien solamente resolvemos en función de categorías que nos son dadas, ¿no? Estructuras que nos vienen de arriba y que muchas veces, o que pueden o no, seguir, ¿no? O alimentar nuestros intereses. Esa es la gran problemática que yo planteo acá y que quiero charlarlo con ustedes. Entonces, ya sea en la música o en la literatura o en la pintura, existe un problema principal, ¿no? Que es el problema del material. Y por material podemos decir que es la base sobre la cual se construye cualquier obra, cualquier creación. En la música podemos decir de que son sonidos, ¿no? En la pintura podemos decir de que el material son los colores del óleo o también la textura del, de un lienzo. Entonces, cómo nosotros trabajamos el material como filatelistas es el punto de partida que yo quiero, que quiero desarrollar. Si nos vamos a la música y para hacer alguna analogía visual, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la música del siglo XVII, podemos decir de que Bach, la mayoría de ustedes debe haber escuchado música de Bach, ¿no? Es una música que trabaja mucho cuestiones texturales y la continuidad. Yo podría ponerles un ejemplo, pero un par de segundos solamente, ¿no? Para que tengan una noción de qué es lo que estamos hablando, para que den cuenta de esa complejidad textural y continuidad sostenida en el tiempo. Entonces, un par de segundos voy a poner esto, seguramente lo van a escuchar porque estoy compartiendo audio. Entonces, si hablamos entonces del siglo XVIII, los comento un poquito solamente para que no es necesario que escuchemos. Siglo XVIII, Mozart, ¿no? A diferencia de Bach, por ejemplo, se trabaja el contraste y la organización de materiales es más estructurada como en bloques. Si hacemos una analogía, ¿no? Podemos ver que en esta serie de cartas tenemos un grupo, ¿no? De ases seguidos de un grupo de K. ¿M? Eso implica de que hay, si bien hay continuidad, hay una lógica, ¿no? De segmentación interna. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al siglo XIX, vemos que hay, por ejemplo, otra forma de organizar los materiales, se tiene en cuenta
¿no? La intensidad, el clímax. Entonces, a lo que voy es que a partir de la época, ¿no? El momento epocal determina nuestra forma de organizar los materiales en cualquier actividad. Y si nos vamos ya al siglo XX, fíjense, ¿no? La organización casi desarticulada que tienen estas cartas. No hay una secuenciación lógica como sí lo hay, por ejemplo, en el siglo XIX. Siglo XIX ven 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Siglo XVIII hay una desarticulación numérica, y si lo llevamos, por ejemplo, a la música, les pongo solamente un fragmentito para que vean cómo suena. em, etcétera, etcétera. Esta es una obra de Schoenberg, ¿sí? Siglo XX. Entonces, a lo que voy es que la organización del material cambia en función de la época, y podemos llegar siglo XXI, finales del siglo XX, en donde, por ejemplo, algunos compositores toman los materiales musicales y no pretenden ningún tipo de organización. Por ejemplo, si nosotros escuchamos música de Lockwood, en donde, por ejemplo, se toman materiales musicales o sonidos de un río, podemos ver de que la obra es simplemente una grabación de un río. Lo comparto entonces. Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas vertientes musicales? Bueno, los materiales son expuestos tal cual son, ¿sí? Sin ningún tipo de organización o secuencialidad. Entonces, el oficio de la composición es un oficio que cambia con el tiempo, ¿sí? No es la misma lógica que tenía Bach, que la lógica que tiene Donizetti o que tiene un compositor como Roberto Bolaño a la hora de crear un libro. Entonces, las categorías de análisis y la forma en que se relacionan estos materiales cambian. Entonces, todo oficio, ya sea el de componer, ya sea la medicina o cualquier actividad a lo largo del tiempo, inevitablemente eh, está relegada a su momento epocal, ¿sí? Y a los consecuentes cambios. Entonces, bueno, podría hablarles un montón de cosas, ¿no? Pero lo que me interesa a mí destacar es que los principios de composición que yo planteo en este libro y en esta charla no niega en ningún sentido otra visión, como por ejemplo una visión más enciclopedista que pretenda una categorización del material por, por periodos históricos, por época, por año, ¿sí? Eh, entonces, a esto me remito, ¿no? Sobre una anécdota de Luigi Nono, que era un compositor italiano muy interesante del siglo XX. En una conferencia a Nono le preguntan si para él era fundamental el contrapunto. El contrapunto es una técnica compositiva principalmente del siglo XVII, ¿no? Estamos hablando de teoría musical dura y pura. Y Nono le responde, ¿no? Que el contrapunto es útil siempre y cuando sea útil para la obra en sí. Entonces, ¿a qué va esto? Que ninguna categoría eh, debe verse como útil o no útil, sino que debe obedecer a las necesidades expresivas de quien las usa. Y eso pasa en la música, pasa en la literatura y también pasa en algún sentido en la filatelia. Entonces,
La idea que propongo yo, ¿no?, es la empezar a pensar en la potencialidad del material en sí. Por material me refiero al sello. Establecer lógicas, ¿no?, de similitud y diferenciación que permitan asociar o contrastar materiales dentro de una página y crear categorías que, por supuesto, son maleables y puedan ser usadas en función de las necesidades expresivas o comunicativas eh, de quien organiza esos materiales. ¿Mm? Entonces, acá, esta frase me parece muy interesante, ¿no? Que una colección no muestra, sino que expresa intenciones. Y en función de eso, esas intenciones en la filatelia pueden darse analizando diferentes parámetros. Parámetros que, bueno, después voy a explicar un poquito. Por otro lado, ¿no? Y esto es algo que de manera bastante recurrente hablamos en el Centro Filatélico de Tucumán, ¿no? Es la diferente manera de acercarse al oficio, sobre todo de quien comienza con una pequeña colección, ¿no?, o con una colección fragmentada. Yo creo que esta mirada puede ayudar bastante a encontrar sentido y una lógica eh, por fuera, ¿no?, de la categorización pura, ¿no?, y dura que nos da un catálogo. Y a fin de cuentas, el objetivo de esto es aprender a distinguir o a diferenciar la mera acumulación de una organización intencionada, que es lo que, en fin, termina diferenciando un cúmulo de cosas, ¿no?, a una composición o a una necesidad eh, expresiva concreta. Em, bueno, entonces, en el libro este, bueno, es un libro eh, que tiene bastantes niveles, pero lo que yo planteo es una visión que tiene tres bases, tres basamentos o tres niveles. Primero, una estructura microformal, una estructura intermedia y, a su vez, su relación con un estrato macroformal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, después lo vamos a ir viendo, no quiero extenderme demasiado tampoco, pero por estructura microformal me refiero a la organización de los materiales internos de un sello. El nivel intermedio, por nivel intermedio me refiero a la organización de un grupo de sellos en un módulo dentro de la hoja. Y la estructura macro se refiere a toda la hoja. Pero todos estos materiales sin duda están influenciados por muchísimos otros elementos, como el agregado de textos explicativos o el tamaño y la distribución en sí de la propia hoja, ¿sí?, o el propio lienzo. Entonces, si nos vamos a la estructura microformal, hay diferentes parámetros que yo categorizo, ¿no? Y así como en la música nosotros también tenemos diferentes parámetros, ¿no?, la altura, la intensidad, estos parámetros son trabajados de manera diferente a lo largo de la historia de la música. Entonces, yo establezco categorías en función del formato por la geometría del sello. Todas estas categorías pasan después a una nomenclatura especial que permite organizar eh, ¿no?, los sellos a lo largo de las páginas, pero no me quiero adelantar demasiado. Esto es algo sencillo. Un formato puede ser cuadrado, triangular, rectangular, vertical, etcétera, etcétera. Por otro lado, también la importancia del texto, y acá podemos hablar un montón de cosas, porque el texto en un sello no es solamente no es inocente. Y por no ser inocente me refiero a que no es solamente informativo, sino, como dice ahí la placa, ¿no? Ustedes están viendo que la ubicación, la orientación y la jerarquía del texto participa activamente en la organización del espacio. Y miren esto, puede adoptar una disposición eh, centrada, dando estabilidad, o bien orientarse según direcciones específicas que acompañan al movimiento dominante de la figura o pueden introducir tensión para buscar un equilibrio.
esto es muy interesante. Por ejemplo, si ustedes ven en este sello argentino, hay un vector dominante trazado por el tronco del árbol, ¿sí? La cascada y la disposición de las rocas ascendente y de dirección derecha. Ahora bien, el texto que dice Cataratas del Iguazú abajo a la derecha y el 5 pesos arriba, tiene una dirección oblicua izquierda, generando una especie de compensación en la figura. Y esto no es casual, ¿sí? Este texto puede estar, en este caso, compensando la dirección original de la figura. Y ahí el doctor sabrá entender, por ejemplo, de lo que hablaba sobre las cefalometrías, ¿no? Si tenemos una clase 3, los incisivos inferiores se van para atrás, ¿no? Intentando compensar el desperfecto óseo. Entonces, acá la propia estampilla intenta jugar con estos parámetros para conseguir una compensación de las líneas. Acá pasa totalmente lo contrario. Fíjense cómo el vector de la figura es acentuado por la disposición del texto, generando una especie de punto de fuga. Estas cosas sí son importantes porque nos permiten dar cuenta de lo que dice el sello más allá de la grafía o la figuración. ¿Sí? Hay como una especie de mensaje oculto en el sello que hay que saber identificar. Y esto es importante porque puede definir, por ejemplo, la posición de este sello en nuestras páginas. Si vemos acá otro ejemplo, ¿no? de estructuración micro, y al igual que en el ejemplo anterior hay un texto compensatorio. ¿Por qué? Porque los vectores del avión, de las alas del avión, en este sello británico, dan estas direcciones oblicuas, ¿no? Que decantan en la figura humana de arriba a la derecha. Y fíjense cómo el texto, ya sea la numeración o las letras, se oponen a este vector, ¿no? Diagonal. En este caso, las letras presentan horizontalidad, ¿sí? Que choca contra esta dirección, esta divergencia de las líneas en la imagen. ¿Y cómo se usa esto? ¿O cómo se traslada a niveles intermedios? Bueno, podemos usarlo de diferentes maneras, ¿no? Si nosotros quisiéramos compensar estos vectores, podríamos utilizar dos sellos con vectores ascendentes hacia derecha o un vector ascendente izquierda para de alguna manera orientar la composición hacia una figura central que tiene una organización más equilibrada. Entonces, ustedes pueden ver cómo estos dos vectores se juntan y se concilian en la imagen central, generando una especie de orden oculto en la organización de estas piezas. Pero lógicamente, para este trabajo a nivel intermedio, hay que saber interpretar cómo se compone el sello a nivel micro, ¿sí? Si yo sé identificar que acá hay una tendencia oblicua derecha en la disposición de los elementos figurativos y acá oblicua izquierda, puedo dar cuenta de esta organización general y disponer algo en el centro como si fuese algún tipo de encuadre. Fíjense, las flechas se oponen y así también la figura, esta idea de oposición entre los dos escudos, ¿sí? El británico y el alemán, generan la misma intención en el sello central. Bueno, y así como los vectores internos, ya sea del texto o de las imágenes, también encontramos categorías de colores. Y los colores son muy importantes en los sellos. Después vamos a ver cómo podemos interpretar los colores a nivel micro y cómo eso se puede manifestar a nivel intermedio. Y esto es justamente un ejemplo
básico, ¿no?, de lo que representa una estructura intermedia en una página general. Supongamos un A4 o el tamaño que sea. Eso no importa. Fíjense que acá tenemos un primer módulo superior y un módulo inferior. Ambos conviven en una estructura macro que sería la página completa. Ahora, los elementos micros condicionan el nivel intermedio y a su vez la organización de los niveles intermedios puede favorecer o pueden complementarse para organizar la página a nivel macro. O sea, es como una especie de encadenamiento de parámetros. Y si hablamos de color, bueno, si ustedes observan esta organización de sellos y después observan el siguiente ejemplo, pueden dar cuenta cómo un cambio o un contraste mayor, una saturación mayor en una figura central adquiere una presencia bastante más destacada que si organizamos una figura central con menos saturación, ¿sí? Evidentemente, el color incide en la manera en que nosotros destacamos o ponemos en segundo plano un elemento a nivel de composición. Entonces, el contraste tonal es fundamental. Preferentemente, si nosotros queremos destacar algo en el centro, los elementos menos saturados deberían estar en la periferia, mientras los más saturados al centro. Básicamente, lo inverso a lo que sucede acá. Y esto no es un invento mío, sino que eso está en diferentes niveles, en muchísimas artes. Pero si lo llevamos al color, bueno, podemos hablar de Paul Klee. Fíjense estos cuadros de Paul Klee, en donde a partir de la saturación se organiza o se crea un ritmo visual, ¿sí? Entonces, esta distribución genera direcciones internas. Si lo ponemos o lo representamos a nivel filatélico, ¿no?, podemos ver cómo diferentes niveles de saturación, un sello de un rojo muchísimo más lavado, ¿no?, crea una dirección hacia la pieza con el rojo más intenso. Y de alguna manera el color, y en este caso también la altura, nos genera un vector en esta dirección. Entonces, componer la filatelia, creo yo, es, al igual que en música, jugar con muchísimos parámetros que inciden a la vez y que determinan direcciones internas. Ahora bien, ¿estas direcciones son necesarias? No son necesarias. Depende de qué es lo que quiera representar, ¿no?, aquel que se expresa mediante la filatelia. Suponemos, hacemos una analogía musical para evitar copyright y extender demasiado la charla. La música, supongamos, de Beethoven, ¿no? La música de Beethoven es teleológica, o sea, que es direccional, ¿no? Tiene ritmos, cadencias que nos llevan hacia un destino. O los finales de la música popular argentina, ¿no? Pam, pam, ¿no? Eso se acentúa un final, hay una dirección concreta. Bueno, esa dirección en la música puede no estar, y eso puede ser una decisión estética. Si ustedes escuchan música de un compositor fabuloso, un compositor increíble que se llama Morton Feldman, la música de la década del 50, del 60, van a ver que la música de Feldman no tiene ningún tipo de direccionalidad. Pero eso es una decisión totalmente consciente. Entonces, estéticamente, lo que hace Feldman es oponerse a la teleología, ¿no?, y al devenir propio de la música del siglo XIX. Entonces, son herramientas que pueden o no utilizarse, pero lo importante es ser consciente de qué nos habla un sello, ¿no?, gráficamente, y si hacemos caso de manera consciente o no a eso que
¿no?, que nos propone el material. Entonces, acá vemos otro sello argentino. Fíjense, por más de que esto sea una edición, un montaje, fíjense cómo los diferentes niveles de saturación, y en este caso artificialmente el diferente nivel, el tamaño, ¿no?, el creciente, crea una dirección, crea un vector. Entonces, esto es la manera en que nos habla un sello. Y como les digo, nosotros podemos escuchar o no escuchar, pero es importante siempre ser consciente de cuáles son los mecanismos que operan en una organización de sellos postales. Y acá un poco, bueno, no importa, no importan los ejemplos, pero si escuchan cualquier obra beethoveniana, ¿sí?, o cualquier obra de Feldman de la década del 50 o del 60, van a poder dar cuenta de esto que les digo. Y acá tienen, por ejemplo, dos planteos totalmente diferentes. El de la izquierda podríamos verlo como una mera acumulación sin ninguna intención de orden clara. No hay una dirección, no hay teleología, no hay un devenir y una idea de desarrollo en la organización de esos sellos. Pero sin embargo, el de la derecha, por más de que tenga pocos elementos, trabaja, y a ver si tengo la diapositiva previa, siguiente no, a ver si le puedo hacer zoom. Bueno, no importa, pero ¿cómo se utiliza acá el material filatélico para organizar los sellos? En el bloque que ustedes están viendo a la derecha, la fachada de la infraestructura, ¿sí?, tiene una dirección oblicua descendente. Y esa dirección oblicua descendente que está a nivel micro se traslada a nivel macro. Entonces, nosotros con pocos elementos, pero escuchando qué es lo que nos dice ese material, podemos organizarlo a nivel intermedio o a nivel macro de una forma lógica, ¿sí? O sea, los procesos que operan a nivel micro se trasladan a nivel macro. Bueno, podría hablar muchísimas cosas más, pero la idea es resumirlo un poco. Y respecto al texto también, ¿no?, cuando nosotros organizamos una colección de sellos, ¿qué importancia o qué participación tiene el texto en una página? Más allá de si sea, ¿no?, una página que se utiliza para presentación de concurso o una página de algún álbum personal, ¿sí? Cuando usamos textos, ¿lo usamos realmente para iluminar el material o para ocultar, como dice la diapositiva, nuestra incapacidad de dejar que la imagen hable por sí sola? Entonces, al agregar información técnica detallada o histórica, ¿no?, ¿estamos construyendo conocimiento o estamos ejerciendo un mecanismo de control para que el espectador vea lo que nosotros queremos y no lo que el sello propone? Ahí está esa es una pregunta bastante interesante que pone en juego decisiones, ¿sí? Las decisiones que uno tiene que tomar a la hora de organizar no solamente el material, sino también la calidad y cantidad del texto que acompañe la composición. Entonces, acá recae el peso, ¿no?, y la responsabilidad totalmente para quien organiza este material. Entonces, no hay que, como dice la diapositiva también, no hay que alegar inocencia frente a esa página en blanco, sino hacernos responsables, ¿sí? Dar cuenta de que ningún sello colocado en la página es inocente y muchas veces hay información, ya sea en un sello particular o en la organización de un grupo de sellos, información que es importante saber leer. Y esa información que no está escrita, ¿no?, de alguna manera hace de que percibamos esa página
de manera inconsciente totalmente diferente. Entonces, todas estas cuestiones yo suelo organizarlas, si me permiten compartirles. Yo suelo trabajarla de la siguiente manera. En el libro, por ejemplo, ya sea el soporte, o sea, el formato, ya sea la orientación, izquierda, derecha, central simétrica, el texto, la participación del texto, ¿no? El tipo de la función del texto, si es compensatorio, si acentúa las direcciones, si es equilibrado, la coloración, etcétera, etcétera. Lo que yo planteo es un sistema de notación para, bueno, que permite organizar, ¿no?, las páginas. Y con el libro también es interesante lo que hemos trabajado, porque con el libro existe también un editor de páginas eh, que, bueno, yo personalmente lo uso, en el cual se pueden, bueno, agregar recuadros, agregar números de catálogo, etcétera, etcétera, aparte de líneas, flechas, marcos, etcétera, 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 y que incluye un sistema de nomenclatura automática. Entonces, en función del formato, si yo tengo un formato rectangular horizontal, ¿no?, una orientación central asimétrica, un texto compensatorio, un color monocromático, qué sé yo, una temperatura fría y una saturación alta, el código me da esto. Ahora, ¿todos estos elementos o todos estos parámetros son importantes? No, cada uno decide qué parámetros son importantes para la organización particular que uno encara. Pero es importante tener en cuenta de que existen, ¿no? Porque de esa manera no nos distanciamos, no dejamos que el material actúe solo, sino que nosotros operamos en función de los elementos que nos propone una página. Bueno, insertar notación, ahí se inserta. En fin, entonces este tipo de software que he desarrollado sirve para acompañar esta intención de clasificar el material y empezar a ser conscientes de lo que trabajamos cuando trabajamos, ¿no? Hacer visible estas cuestiones sencillas, pero que a su vez dicen muchísimo sobre nuestra forma de hacer filatelia y sobre nuestra forma de pensar. No solamente la filatelia, sino cualquier oficio. Bueno, y acá interesante, ¿no? Les pongo algunas páginas, algunas frases, unas últimas frases. Capaz que le he hecho demasiado larga la charla, no sé. He tratado de ser conciso, eh, pero claro. Eh, Fíjense lo que escribo acá, ¿no? La intención de esto es que la pinza que mueve un sello sea un acto de autor, un gesto honesto donde el único error posible no es ser fiel a nuestra propia cárcel, o sea, a nuestra propia lógica. En ello debemos encontrar alegría de crear y no la aridez de una norma. Esta propuesta, que si bien está organizada en función de categorías o clasificaciones, no pretende ser algo árido y rígido, sino son elementos o parámetros que cualquiera puede utilizar y acoplar en función de sus necesidades o necesidad expresiva. Y bueno, cambiar no es una traición a nuestros antepasados, sino el más grande gesto de amor. Yo creo que así como en cualquier oficio, como les decía recién, desde la medicina hasta la composición musical, eh, la historia trae cambios trascendentales en el hacer. Eh, yo creo que la filatelia también puede nutrirse de otros campos para crear conocimiento a partir de ello. Entonces, eso es lo importante y mi humilde aporte, y yo creo que es el aporte que intentamos hacer
gran parte de la gente que también está en el ambiente que nosotros compartimos, ¿no? Esa idea de pensar la filatelia en el centro filatélico tucumano es algo para mí muy enriquecedor, ¿no? Y yo creo que este tipo de cosas, este tipo de planteos no hubiese existido si en las charlas que hemos tenido a lo largo del tiempo no se abordaban estas cuestiones, que al fin y al cabo terminan siendo el día a día, ¿no? De quien se enfrenta con un sello o con cualquier acto creativo en su vida. Entonces, bueno, básicamente de eso trata esta pequeña charla y de esto, estos temas aborda el libro que hemos publicado con Martín. Por supuesto, esto es muchísimo más extenso. Y bueno, el libro tiene también montones de complementos, el uso, la forma de utilización, ¿no? Del texto en la página, la forma en que se ve o se aplica el tamaño y la forma de la hoja, la forma en que se pueden combinar los niveles intermedios y el nivel macro. Pero bueno, básicamente la idea de esta presentación y la del libro es dar cuenta de que existen herramientas que nos permiten categorizar los sellos más allá del rigor de la organización de un catálogo. Así que bueno, por mi parte, yo creo que estoy listo y bueno, los escucho si tienen alguna opinión Gracias, Adolfo. o alguna pregunta. Muy interesante perspectiva la que nos muestras en ese libro. No sé si habrá alguna pregunta o comentario por ahí, pero yo, mientras esperamos, yo tengo una. Aquí también preparándome para una presentación hace ya un tiempo, me crucé en el internet con una frase que a mí se me ha quedado en la cabeza porque realmente refleja muchas cosas de lo que yo creo, ¿no? La frase decía así: aprende las reglas como un profesional para romperlas como un artista. Entonces, ir en contra de los parámetros, ¿no? Muchas veces uno piensa que esta es la manera que funciona, estas son las cosas que tradicionalmente van a ser, digamos, exitosas. Pero siempre va a haber alguien por ahí que va a crear alguna genialidad. Si hablamos de fútbol, hablemos de Maradona, pues, ¿no? Él jugaba con los zapatos, los botines sin abrocharse, hacía locura y Ujú. media y era un genio en la pelota. Messi igual y muchos otros. Entonces, esos han roto, digamos, parámetros. ¿Cuál es tu opinión dentro del formato que nos presentas, que lo veo bien estructurado, de estos disruptores que en Bien, filatelia quizás entiendo. pueden venir y hacer una cosa que no tiene sentido para nadie, pero de repente tiene éxito? Bueno, eso es muy interesante lo que vos me planteás, porque vos sabés, te voy a poner un ejemplo. Eh, la música, por ejemplo, ¿no? del siglo XVII y del siglo XVIII buscaba representar lo real, ¿sí? ¿Y qué era lo real? Lo real en el siglo XVIII, ¿no? Era la simetría, era aquello armónico. Lo real se comprendía como algo armónico. Hoy en día lo real, ¿no? Si nosotros pensamos en qué es lo real, pensamos en los quasars, ¿no? O en un agujero negro, no es para nada armónico. La simetría es mucho más representativa de lo real. Entonces, como vos decís, yo como por ejemplo como profesor de contrapunto, que es lo más técnico y arduo que puede existir en la música, ¿no? Si vos analizás mi producción, no hay prácticamente ninguna necesidad y apremio por buscar el equilibrio. Pero eso no implica de que otro creador pueda encontrar en su actividad o pueda buscar en su actividad el equilibrio. Son decisiones muy personales. Entonces yo creo que ahí uno elige hacia dónde quiere llevar su realidad estética, ¿sí? No es necesaria la regularidad, no es necesaria la total asimetría, pero en función de lo que uno hace, tiene que ser responsable y consciente de qué es lo que aplica. Porque es diferente alguien que aplica el caos
¿no? Sin ninguna lógica y de manera azarosa y, ¿no? Hablando de todo vale, es muy fácil hablar del todo vale, pero es muy difícil, o el límite entre ese todo vale y alguien que lo hace de manera realmente consciente y con una organización de los materiales de una forma realmente estructurada, aunque a simple vista no parezca organizada, esa línea es muy fina. Si ustedes escuchan Schoenberg, por ejemplo, esta música que yo les he hecho escuchar al principio, es una música que para alguien que no entiende no tiene ni pie ni cabeza. Parecen notitas totalmente distantes, ¿no? Que no van a ningún lado. Pero tiene una organización interna que inclusive está matemáticamente realizada. A partir de series y organizaciones seriales, hay una estructura en sentido vertical y horizontal casi matemática, por más de que auditivamente no podamos percibirla. Entonces yo creo de que la cocina de la creación es un ámbito privado y uno decide hasta dónde las regularidades o las asimetrías son puestas en juego en función de las necesidades expresivas que uno quiera. Gracias por esa explicación, esa respuesta. Y Martín está con la mano en alto. Bueno, primero que nada, muy buena la presentación, me gustó, che, muy linda. Bueno, no debo destacar acá, dice que hicimos, Martín y yo, dijo Adolfo, el libro, en realidad la obra es de Adolfo, yo tan solo puse la editorial. Todo el mérito es de Adolfo, no mío. Pero acá hay una cosa que yo siempre que fui planteando con Adolfo mientras me iba pasando los datos, yo creo que esto va mucho más allá de la filatelia. Esto ayuda a las presentaciones para una exposición. Creo que explica muy bien el cómo el texto no necesariamente es necesario, que el material puede hablar por sí solo si uno lo diagrama bien. También es utilísimo para lo que es el desarrollo de un libro. Si yo estoy haciendo literatura, el tema de diagramación que plantea acá Adolfo es clave y ayuda muchísimo. Yo creo que antes de presentar, y antes de poderse armar una selección para una exposición, para presentar una exposición, yo creo que sería muy útil leer el libro de Adolfo porque puede llegar a clarificar muchas cosas, sobre todo en la parte de presentación, de diagramación y de estructura general. Ayudaría muchísimo y yo creo que más de un punto adicional podría conseguir un expositor que haya leído previamente el libro de Adolfo. Eh, Creo que también de que va mucho más allá, como dije recién, del tema solamente filatélico, a nivel de muchas cosas, de muchos aspectos creo que es aplicable y eso lo hace un libro que va, de que yo creo que es muy bueno. Debo reconocer que cuando él me comentó de Peter, dentro de la filatelia, todos los principios de composición musical y eso, fui muy escéptico. Lo primero le dije, ¿pero estás seguro? ¿Te das una idea de lo que estás haciendo? No se me ocurría, no podía encajarlo y la verdad que lo logró de manera impecable. Te felicito y la verdad que me encantó tu libro y fue un placer haber sido tu editor. Bueno, muchas gracias, Martín. Sí, Adolfo, qué tema tan interesante el tuyo. Sabes que me dejaste con la boca abierta. Entonces, comienza tu conferencia, amigo. Yo quiero seguirte unas 3 conferencias más. Es un tema que somos ignorantes todos. Realmente la composición desde de esta óptica que le pones es fabulosa. Yo quisiera seguirte de cerca y tu libro me interesaría tener. Has mencionado cosas muy, tienes como la peleología, la teleología. Teleología. La teleología Sí, refiere a así cualquier me... tipo de direccionalidad interna de un discurso. El discurso de algo tiene una teleología cuando es evidente una dirección. No sé si me escuchan, si yo hago, por ejemplo, ta 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 ta, ta, ¿no? Ese ta 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 tiene una dirección. Primero, por la intensidad del material. Pa, 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 pa. Y aparte, si yo, por ejemplo, los hago cada vez más cortitos, pa, 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 ¿sí? La duración
la densidad cronométrica de ese material como la intensidad me dan una dirección creciente, hay un vector que asciende, ¿sí? Eso es una teleología. En cambio, si yo, por ejemplo, quiero hacer un material ateleológico sin dirección, sería este. Ta, 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 ta. Toda la misma intensidad y todos elementos isócronos, ¿sí? Ahí no hay dirección. Entonces, esa intención, esa dirección puede ser abolida si se entiende cómo opera el material. En este caso le estoy dando un ejemplo sonoro, pero el material filatélico, ¿no?, y figurativo también esconde esas direcciones ocultas, esa lógica que la vemos, pero muchas veces no somos conscientes, ¿no? Porque si uno sabe ver, el otro día me preguntan, ¿no?, si yo escuchaba música o de dónde sacaba yo ideas para escribir música. Y yo no necesito escuchar música. Yo escucho los sonidos que hay en la calle, ¿no?, y yo los entiendo. Yo sé cómo operan esos sonidos, ¿no? Encuentro regularidades, disociaciones, asociaciones tímbricas. Entonces, si uno entiende cómo operan los materiales, puede después, ¿no?, llevarlos a alguna plataforma. Y eso puede obedecer a ideas, por ejemplo, parámetros que suman un vector, ¿no?, que afianzan una dirección, como yo les mostraba, ¿no?, el texto enfatizando la dirección o el vector de orientación en el sello, o bien, ¿no?, todo lo contrario, oponerse, como es el caso del vector del tronco del árbol opuesto por un vector opuesto del texto, que es lo que se da en una clase 3, ¿no?, con inclinación lingual de los incisivos inferiores, una compensación natural, ¿no?, de una patología ósea. Entonces, Hablas como odontólogo, tú creo que eres odontólogo, sabes un poquito de diagnóstico cefalométrico y de eh, morfología dental. ¿Qué me dedico profesión? a Tú eso. eres músico y qué más. Porque Yo soy, tu forma de hablar difícil seguirte porque traté de seguirte, pero en mis anotaciones tengo hecho un crucigrama, amigo. Tengo que comprar tu libro para poderte entender aún más. Es interesantísimo lo que vos dices, pero necesitaríamos unas 3 horas para entenderte bien lo que tratas es de decir. muy, es muy largo, no es complejo, pero es Interesante, largo. muy interesante. Es largo. Yo he tratado de resumirlo de la manera más concisa posible. eh, y está, bueno, expresado en, bueno, yo soy ortodoncista, ¿no? Ay, Soy, entonces, soy compositor, que es más o menos parecida a la carrera de director orquestal, y también programador. Por eso el software que acompaña el libro está bien orientado a ese tipo de necesidades compositivas y visuales que presentan los sellos. Entonces, de alguna manera, trato de combinar esos saberes, ¿no? Creo que todo el mundo lo hace en algún sentido, Esteban. qué tema tan interesante. Oye, quiero tu libro inmediatamente. Interesante. Es Lo un tema haremos. que mis compañeros van a entender. No hemos tocado nunca esa temática súper interesante. Perdóname, mi querido Adolfo, pero tienes un enfoque bien diferente a nuestra cultura. Lo que Me pasa es que yo dejas creo que boquiabierto, amigo. en la filatelia, yo creo que como en toda actividad, yo creo que es importante crear conocimientos. Mi valor en todo lugar donde participo, ¿no?, es crear conocimiento. No solamente reproducir o seguir patrones, sino dar cuenta cómo nuestra formación diversa, ¿no?, puede aportar al campo en donde desarrollamos una actividad que muchas veces no puede estar, no está relacionada con nuestra profesión. Entonces, desde la composición, yo creo que es un aporte más a,
a la filatelia. Gracias. Solo ve mi logotipo, Guillermo. Yo estudio, manejo cráneos, manejo rostros, manejo estéticas, hago implantes, manejo figuras, formas. Nuestra profesión que es hermosa y le complemento con la filatelia que nuestro amigo Henry nos imbuyó en esto. Y pues fuera bueno una segunda etapa de tu conferencia, pero ya más desarrolladita para poder ponerla a tu nivel. Espectacular. Veremos. Bueno, muchas gracias, Esteban. Mira, a ti, hombre, gracias de primera tu charla. Una curiosidad nada más, ya que mencionas de música. Yo tengo cierta afición por la música, pero solo para escucharla, pero de las que me gustan a mí son las que realmente tienen un cambio grande, ¿no? O sea, que no siguen un patrón. Por eso ese dicho que puse antes, que era de Picasso. Uno mira un cuadro de Picasso, inmediatamente se da cuenta de que este tipo no seguía ningún parámetro, pues, ¿no? Y en la música, por ejemplo, por ejemplo, rock progresivo, cosas de ese tipo, que uno no se espera, que van a haber cambios tan drásticos. Eso digamos, dentro de la parte de composición, ¿en qué encaja? ¿Encaja definitivamente en caos, en no armonía, algo de eso, o tiene un sentido lógico? Digamos, una canción que empieza lento como una balada y termina como un rock y que se va a otra cosa. Ya de por sí, si compones en un género, te estás encasillando en una organización. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Yo les digo a mis alumnos siempre, ustedes quieren liberarse y hacer lo que Mm, ustedes realmente sientan. Bueno, partan escribiendo música en una hoja en blanco, no en un pentagrama. Porque en un pentagrama estás limitado a escribir notas musicales. el Pero parámetro, ¿qué claro. pasa si yo quiero escribir esto? Un sonido de un, ¿no? De eólico, un viento. ¿Cómo escribís eso? ¿No? ¿No podés hacer música con eso? Evidentemente sí, porque nuestro lenguaje actual o el lenguaje artístico actual tiene capacidades expresivas, ¿no? Ampliadas respecto a los lenguajes del siglo XIX, en donde eso podría no ser música. Entonces, la manera de hacer por fuera de, ¿no? digamos, del canon es empezar a crear a partir de herramientas libres. En el caso de la filatelia, por ejemplo, si uno quiere crear, no puede crear dentro de un organizador, ¿no? O dentro de un clasificador, porque nosotros tenemos en un clasificador líneas o secuencias dadas por una simetría que no nos permite hacer demasiado, ¿no? Entonces, la página en blanco es el punto de Ujú. partida. Y respecto a la música, si vos estás escribiendo dentro de un género, ahí empezás mal, porque evidentemente estás cosificando o relegando algunas decisiones artísticas, eh, ¿no? Buen Frente a punto, otras. buen punto, gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta, comentario? Y Adolfo, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Y bueno, Martín del Prato, Ah, ok, ahí tienen el contacto. Él sabrá darles toda la información mejor perfecto, que yo, me parece. Cualquier duda, obviamente les dejamos mi contacto también, cualquier duda o cuestión que necesiten, ¿no? perfecto, Bueno, desde ya cada vez que haya una exposición o lo que sea, yo me encargo siempre de acercarlos, ya sea que vaya yo personalmente o los mando con otro. Los libros míos, los libros, por ejemplo, de Adolfo Prunoto y de otros autores que lo he acercado de esa manera. Después, Esteban, en todo caso, lo vemos cómo podemos hacer para acercártelo a vos. perfecto. Es un tema, Adelante. perdón, Henry, es un tema que me ha dejado boquiabierto. O sea, nunca hemos tenido esa óptica para observar el diseño de una colección de estampillas. Pero tú, esto tiene una expectativa muy grande, muy difícil para uno, porque no ha tenido esos parámetros de calificación. No sé si alguno de ustedes tenga esos parámetros para calificar como Adolfo nos ha dado. Realmente tengo interés fabuloso de lo tuyo, quiero tu libro inmediatamente y otra conferencia. Ahí está Sí, Martín muy, del Prato para cualquier cosa.
con Martín. Así es. Ahí Miguel Vale, está con vale. la mano en Miguel. alto también. Perdón. Sí, yo quería plantear cierta visión o sea, a ver cómo me puedo ordenar, cierta inquietud respecto a lo siguiente. Nosotros, es cierto que nuestro trabajo tiene una cuestión artística, pero no solo eso. Somos coleccionistas y como coleccionistas juntamos algo, elegimos un tema, por ejemplo. Sí. Entonces, es casi te diría un poco relacionándolo con la música, como vos dijiste recién, ¿no? Si uno elige un estilo, parece que se encasilla, pero ¿qué tal si yo, por ejemplo, fuera fanático del tango y quisiera incursionar ahí? ¿Está bien? Una cuestión no quita la otra, Mm. ¿sí? Porque, a ver, eso es interesante lo que vos planteás, porque estas cuestiones no... Uy, se congeló. ¿Se congeló? Lástima, porque estaba lindo el debate. Yo, Todavía, quería... mientras no se vaya el video, puede regresar. A veces sucede eso en el internet. Si no, ahí no tenemos a Martín del Prato. Creo que sí se congeló, Adolfo. Oh, se cayó la conexión. La óptica con que enfoca la organización de una cuestión de estas es fabuloso. Nunca me hubiera imaginado esa óptica para analizar cualquier situación de la vida cotidiana. Pero es un buen punto, ¿no? Porque en cualquier actividad humana Fantástico. se puede hacer un paralelo con otra cosa. Y es novedoso definitivamente verlo como posición musical, porque se parecen ser polos opuestos, ¿no? Que no tienen correlación. Ahí está eh, Adolfo de regreso. Perdón, se me había desconectado la computadora. Tenemos mucho para aprender de esto, muchísimo. Me Eh, gustaría. Miguel, te comentaba recién, sí, sí. ¿no? Una cosa no quita la otra. ¿Por qué? Porque acá pasa, jamás se deja de lado que vos estás coleccionando. Lo que se pone en juego es la manera en que vos lo haces. De forma tal, de la misma manera, vos cuando haces tango o haces una música que vaya por fuera de otra cuestión estética, ¿no? Del canon de un género, vos en ningún caso estás dejando de hacer música, sino que variás la manera en que organizás los materiales. En la música eso define diferentes líneas estéticas, ¿bien? Como también puede existir eso en la filatelia. Capaz que la manera de ver la organización filatélica como la planteo yo puede ser, en algún sentido, una línea estética diferente a la que vos tenés cuando organizás el material de forma cronológica o secuencial según un catálogo, ¿no? Pero en ningún caso se deja de lado el foco, que es coleccionar. Ahora el punto está, ¿cuánto valor o cuánta intención expresiva o cualidad artística, entre comillas, cualidad artística, ¿no? Le damos a nuestra organización de materiales? No sé si responde tu pregunta. No, sí, sí, está bien. Ahora, por ejemplo, llevándolo a la filatelia, por ejemplo. Yo soy Sí. una persona que me gusta mucho armar colecciones para exponer, más que armar álbumes. Eh, Ujú. Porque me parece que armar una colección para exponer tiene justamente una direccionalidad, una intencionalidad. Siempre fui consciente, o creo yo, que uno cuando arma una colección quiere contar algo, en definitiva. Lo que pasa es Ujú. que cuando uno va a armar una colección, elige un tema y el tema tiene su propia lógica también. Entonces, digamos, no es solo la lógica del autor, es la lógica de la relación entre el material y el autor. O sea, yo cuento, elijo cómo contar, pero una historia que existió o que creo que existió y tratar de Perfecto. reflejarla a mi manera, pero también con cierta fidelidad, digamos. Exacto, pero ahí está el punto, ¿no? ¿Cuánto pones en la balanza cada elemento? Yo te doy un ejemplo concreto y te lo llevo a la música para que entendas la analogía. Vos en la música podés utilizar el texto de diferente manera. Si vos al texto lo utilizás
de tal forma de que lo sintáctico y lo semántico sea totalmente perceptible, vos podés tener una canción o un tango, ¿no? En donde vos entendés prácticamente lo que dice el, el texto, ¿sí? La letra. Ahora bien, yo puedo agarrar ese texto y dividirlo en un montón de palabras, en la misma cantidad de palabras que tiene el tango, ¿no? Y las superpongo. Yo estoy usando el texto del tango, pero ahora lo semántico se pierde en función del efecto tímbrico que causa esa superposición. Entonces, vos elegís cómo abordar ese material en función de tus necesidades. Yo lo que abordo acá a nivel filatélico es más allá de la intención o la tematicidad. Suponete los aviones. Bueno, te gusta la temática de los aviones. ¿Cómo dispones esos elementos en la página? ¿Cómo interpretás los vectores internos de, de esos sellos, ya sea de manera individual o de manera grupal? ¿Mm? ¿Qué pasa si vos tenés o creás, por ejemplo, utilizás la figura de los aviones? Te pongo un ejemplo abstracto, ¿no? Un avión horizontal, un avión que tenga un vector descendente oblicuo y un avión que tenga un vector ascendente oblicuo. Y en el centro de eso tenés un texto. Entonces, composicionalmente estás dando relevancia al texto que está ahí adentro en función de la utilización de los vectores internos de los sellos. ¿Se entiende? No, sí, 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 sí. Está Entonces bien. no va en contra de la tematicidad, sino de la interpretación y uso de los elementos, de las necesidades expresivas de un sello, porque el sello también quiere hablar. Ahora, nosotros escuchamos al sello cuando nos habla o nos negamos a escucharlo y los disponemos arbitrariamente en la hoja sin contemplación, ¿no? Escuchamos lo que nos dice Está en bien, ese sentido. está bien. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Yo en este momento estoy armando una colección que ya la presenté varias veces, pero estoy rearmando de caja de ahorro, ¿no? La Ujú. caja de ahorro duró más o menos su vida unos 70 años. Durante los 70 años los sellos todos tenían el mismo formato. Interesante, sí. Claro que si vos vas a los primeros, transmiten una cosa muy diferente a si vas a los últimos. Ujú. Entonces la estética va a cambiar a lo largo de toda la colección, pero hay alguna regularidad que se va manteniendo también. Entonces digo, todas esas cosas uno las tiene que, de alguna manera, tener en cuenta. Porque Exacto. ¿Y yo no cómo la tengo llevarías a la información. página, por ejemplo? eh, Suponete un sello cuadrado simétrico. Vos me decís un sello cuadrado simétrico. Todo es igual, es una serie de... Se me viene un montón de claro, series, los ¿no? primeros son todos así Bueno, rectangulares, en realidad son exacto, exacto. rectangulares simétricos. Bueno, Una uniformidad. entonces, ¿qué pasa si vos disponés una estructura intermedia con un bloque simétrico y horizontal? De manera que vos traspolés las particularidades internas del sello al grupo a nivel intermedio. No, ¿Entendés? claro, sí, sí, a eso vamos. Sí, 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 Eso seguro. es, eso es. Uno juega después con las piezas, Exacto. pero no mucho con los sellos, digamos. Yo no tengo esto de los aviones para un lado y los aviones para el otro. En general es todo horizontal. Claro, Eh, bueno, entonces la configuración, lo que no está mal, porque vos obedeces en función de la naturaleza del sello. a Vos estás eso, escuchando. Entonces, si tu sello no te dice otra cosa, ¿por qué vos deberías hacer otra cosa? claro, Ahora, vos podés seguir, escuchar lo que te dice el sello y podés decirle no, bueno, yo lo quiero disponer a todos diagonal, no me importa, pero bueno, tenés que ser consciente de cómo habla el material y ser consciente si vos decidís hacerle caso o no. Esa es la cuestión. perfecto. Está. Muy bien, gracias, Adolfo. No, por nada más, Miguel. Perfecto. Ahí Una, está muy bueno la página 29 de la charla, que donde planteas el cómo el texto muchas veces vos lo tomás como un elemento de apoyo y a veces deja de ser un elemento de apoyo y forzás
con el texto a que el lector o la persona que mira, el espectador, en realidad vea lo que vos querés que vea y no lo que realmente el sello muestra. Claro, claro. Entonces somos como inconscientemente una especie de dictadores, ¿no? Claro. Y se da mucho eso en las exposiciones y en las presentaciones. Hay una frase que dice, cada uno lleva el agua a su molino. Tú nos quieres dirigir, el autor le quiere dirigir al espectador con los sonidos, formas, figuras y colores. Con eso nos distrae y nos conduce a un punto determinado de mi interés, del autor, por supuesto. Eso es lo que trataste de decir en la charla, me imagino. O sea, los Claro, colores, las formas, los sonidos nos conducen a un lugar determinado. claro. Pero uno tiene que ser consciente ¿A cuando dónde lo vamos? aplica. Eso es no ser inocente ante el material. Y uno Ujú. puede hacer una buena exposición, puede hacer una mala exposición, puede ser eh, muy feo lo que hace, ¿no? Pero uno tiene que ser consciente de cómo lo hace ante todo. Yo creo que uno puede hacer mala música o buena música, no importa, pero vos tenés que ser consciente y estar seguro de que lo que vos estás haciendo tiene una cuestión poética, tiene un sentido expresivo, ¿no? Que mínimamente te sirve a vos. Si eso no se aplica a un concurso, no se aplica a un canon o a un sistema de clasificación, bueno, eso ya excede las intenciones de uno. Muy bueno. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, con esa parte allí, muchas gracias, Adolfo. Oh, por favor, un placer. Interesante perspectiva la que nos has mostrado y ha creado buenos comentarios. Entonces, con eso ya nos quedamos hasta el día de hoy.